¿Cuántas veces hay que revisar un texto antes de darlo por finalizado? ¿Hay un número correcto para esto? ¿O cuantas más veces se revise y se corrija, mejor? Esto es algo que vuelve locos a muchos autores y que a todos nos ha pasado alguna vez. ¿Cuándo hay que parar de corregir un texto? Y en este capítulo te voy a explicar no solo cómo lo enfoco yo, sino sobre todo cómo salir del bucle que te provoca el miedo a que tu texto tenga erratas. Cómo salir de esa parálisis que hace que lo revises una y otra vez, siempre con la sensación de que no va a estar nunca correcto. Quédate y te lo cuento, estás en Escribe y déjate de mierdas. Bienvenido, amigo escritor. Este es el tercer episodio de Escribe y déjate de mierdas. Me llamo Jorge Replana y durante todos mis años como escritor y editor de Críptica Editorial he visto a cientos de aspirantes a escritor atrapados en las mismas trampas que les lleva a no escribir, a no conseguir publicar su libro, a lograr que nadie les lea. En resumidas cuentas, a fracasar como escritores. Y aquí en Escribe y déjate de mierdas me dedico a sacarte patadas de todas esas trampas, a sacarte de esa parálisis en la que no consigues sentarte a escribir. Y en el episodio de hoy te voy a hablar de una de esas trampas que te atan, te bloquean, te paralizan, que además es de las peores, porque lo hacen cuando lo más importante ya está hecho, que es haber terminado de escribir algo. Terminas de escribir y entonces entras en el bucle de la corrección, la trampa de la corrección, amigo mío. Y voy a intentar ir ligerito con esto porque hay mucha tela que cortar. Si te preguntas, cuando has terminado de escribir algo, ¿cómo sé que mi texto está listo? ¿Cómo sé que tengo que dejar de revisarlo? ¿Cómo sé que necesita otra corrección más? ¿Cuántas revisiones hay que hacerle? Yo te voy a responder con una ley de la economía. La ley de rendimientos decrecientes. Sé que esto suena un poco a clase de colegio aburrida, pero escucha porque esto es muy interesante. Esta es la ley que dice que a medida que aumentes una variable, como por ejemplo el trabajo, el esfuerzo, en este caso las correcciones, mientras mantienes el resto de las constantes estables, es decir, el tiempo que le inviertes, los incrementos adicionales en el rendimiento se van reduciendo. Es decir, si tú estudias 2 o 3 horas, vas a mejorar mucho. Pero la diferencia entre estudiar, por ejemplo, 8 de estudiar 9 horas, no va a marcar apenas diferencia. Otro ejemplo de esto, que además vas a entender muy rápidamente porque te va a resultar muy familiar, es el de la cocina de casa, ¿vale? ¿Cuántas veces has organizado una fiesta o se ha juntado la familia o amigos, lo que sea, y estabais todos ahí en la cocina mientras alguien está preparando algo? Venga, vamos a ayudar, tal. Y llega un momento en el que dices, oye, fuera gente de aquí, porque ya llega un momento en el que hay más manos que sobran de las que hacen falta. O sea, llega un momento en el que tú añadas 4 personas más a la cocina, no hace que todo vaya 4 veces más rápido, sino al revés, que empieza a ir peor, ¿no? Es como te imaginas una gráfica que metes una persona, esto va así, 2 personas, esto es la cantidad de personas y esto lo que obtienes, 2 personas, bien, 3 personas, mejor aún, 4 hace, y 5, ¿no? Incluso empieza a bajar, porque ya se estorban las unas a las otras, ¿no? Es como la cocina tiene un espacio limitado. Pues esta es la idea de la ley de los rendimientos decrecientes, básicamente, explicado de andar por casa. Este es el concepto que se aplica exactamente igual a la corrección. Llega un momento en el que el hecho de que tú le metas más horas de corrección a tu texto no hace que mejore. De hecho, hasta se estanca, incluso empeora. O sea, llega un momento eso que una revisión más, una otra corrección, la cantidad de cosas que corriges o que mejoras del texto es tan mínimo que el tiempo que estás invirtiendo no merece la pena, no resulta beneficioso ni mejora el texto. Claro, con esto en mente la gran pregunta es ¿en qué momento ocurre eso, no? ¿Cuándo debemos parar de revisar? ¿Qué número de revisiones es el correcto? Eso es lo que queremos saber todos, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que revisarlo? Reviso esto y ya está. Vale. Esto, por supuesto, descargo de responsabilidad, va a depender de lo limpio o sucio que tú escribas. Es decir, si tú escribes, es de estos escritores que aporrean el teclado y les da igual las faltas, pues ya lo revisarán después. En ese caso a lo mejor vas a necesitar un par más de revisiones. Si eres de los que les gusta dejarlo todo limpio según sale, es decir, tardan un poquito más, pero van más suave, más limpio, van a ser menos. Pero al margen de lo limpio o sucio que escribas, ¿vale? De lo bien que esté esa primera versión, la regla general para las correcciones que yo he visto que se aplica el 100% de los casos es la siguiente, ¿vale? La primera revisión detecta más o menos un 70% de los errores.
La segunda, solo un 20. Y la tercera, un 5. ¿Vale? A partir de la tercera es cuando ya estás metiéndole horas, mientras piensas, muevo esta coma, pongo oscuro, es mejor tenebroso. Te pierdes en estos detalles que son tan... Es decir, estás perdiendo el tiempo, básicamente. Ese es el momento en el que se queda mucha gente. Ahí es donde se estanca la gran mayoría, y quizá te haya pasado a ti también, ¿no? Tienes un texto y estás dándole vueltas y vueltas y vueltas y lo corriges y no sabes cómo parar, porque entonces te ataca esa inseguridad, ¿no? De, es que esta frase no sé si está bien, es que este es sinónimo, es que a ver si esto queda mejor o peor, y eso te lleva a un bloqueo en el que no sales ni para adelante ni para atrás, ¿no? Y al final el texto acaba en un cajón olvidado y nadie le hace ni caso, porque bueno, ya es que este necesita otra revisión. Ese momento, amigo mío, ese momento, querido amigo escritor, en el que estás dándole vueltas y vueltas, no es ser perfeccionista, ¿vale? Eso es inseguridad, eso es miedo, esos son los hijos de un problema de ego. Básicamente en el que te importa mucho lo que piensen de ti, lo que vayan a pensar los demás. Te importa hacer el ridículo, te importa que se rían, te importa, yo qué sé, te importa todo menos escribir y sacar textos adelante, que es en última instancia lo único que debe preocupar a un escritor. Ser capaz de escribir y de sacar cosas, no lo que piensen los demás. De hecho, esto mejor apúntatelo ya en un papelito, ¿no? Soy escritor, mi objetivo ¿cuál es? Escribir y sacar textos adelante, porque te lo voy a estar recordando muy a menudo. Muchas veces nos perdemos en este tipo de cosas, ¿no? De lo que van a pensar, de la imagen que da. Ese no es nuestro objetivo. Eso es otra parte, o ni siquiera le vamos a prestar atención. De momento, solo escribir. Entonces, como yo sé que los problemas de ego y de inseguridad no te los voy a arreglar con una ley económica, diciéndote, hay una ley que dice esto, ¿no? Y además, segurísimo que vas a pensar que tu caso es distinto, ¿no? Es que si saco este relato con todas estas erratas, o un libro con muchos errores, mi carrera se va a ir al traste, nadie me va a tomar en serio, va a ser una vergüenza, un fracaso, y mi cuñado se va a reír de mí para el resto de mi vida. Como yo sé que estas tremendas chorradas pasan por tu cabeza, porque han pasado por la mía, y pasan por la de todos, te voy a decir un secreto que va a volarte la cabeza. Un secreto que va a hacer que cambie toda esta perspectiva del miedo y digas, bueno, pues a lo mejor da un poco igual. ¿Estás preparado? Vale. Atiende. Nadie se va a dar cuenta de tus errores. Nadie. Así es, chato. Nadie se va a dar cuenta de los errores. A la gente le dan igual. Le dan absolutamente igual. Bueno, a ver, vamos a hacer una corrección aquí. Siempre va a haber un friki loco y obsesivo que va a venir a decirte, oye, es que aquí has metido una ver con B en vez de con V, mi. Pero esa gente son parias infelices que tienen que sentir su minuto de gloria corrigiendo a alguien, haciéndose los listos, sintiéndose importantes. Y la verdad es que nuestra misión de escritores poco o nada tiene que ver con esta gente, así que vamos a ignorarles, ¿vale? Ojo, no los confundas con la gente que de buena voluntad viene y te dice, oye, pilla esta rata. Y esa gente lo hace por amor al arte y a tu trabajo, y dice, oye, aquí hay algo mal, corrígelo y ya está. En fin, esa gente hay que escucharla, tomar nota y darle las gracias. Pero esto lo diferencias mucho del friki sabiendo, porque no quieren hacerse los listos. Esa gente simplemente viene a decirte, oye, he visto esto. Pero bueno, el caso, la inmensa mayoría, al margen de estos frikis sabiendos, no se va a dar cuenta de los errores. No se va a dar cuenta. Y lo que es mejor, si se dan cuenta, es que no les va a importar. No les va a importar. ¿Por qué? Porque no afecta a su experiencia, ¿vale? Y sobre todo, si has puesto atención a lo verdaderamente importante, que es que el texto sea jodidamente bueno, que haya aquí una rata, otra, es que da absolutamente igual. Piensa cuando tú vas a un restaurante bueno, en el que comes bien. Y no te hablo de una cocina de autor de un 5 estrellas, ¿no? El típico restaurante en el que dices, hostia, es que aquí se come, ahí en la Manga 1, ahora que estoy aquí en entorno playero, que un chiringuito, que hostia, es que las raciones, el precio, la calidad, está todo buenísimo. Está todo buenísimo. Es maravilloso. O sea, yo fui una vez y repetí todo el verano. Pero claro, luego el entorno, el sitio es un desastre. Los ventiladores están oxidados, no funcionan, no hay aire acondicionado. Los camareros van a toda hostia. Pero es que te da igual. Porque tú has ido ahí a comer bien y comes bien. A quien vaya para que la atiendan estupendamente, pues no va a ir a ese sitio. ¿Me explico? Pero es otra historia. Aquí lo mismo. Tú quieres darle al lector una experiencia de lectura. Que se lo pase bien. Que lo disfrute. Los errores le van a dar igual. Además es que no se van a dar cuenta. De hecho, esto es algo... Llega un momento, cuando tú te dedicas al mundo de producir cosas, llega un momento que interiorizas este hecho. Que hay un gran número
de pequeños detalles que a ti como artesano, como un craftsman, ¿no? Que te vuelven loco y te chupan 1000 horas. Estás ahí, es que esto no está correcto, es que aquí hay una imperfección. Pero luego descubres que al resto del público es que ni se dan cuenta, ni les importa, ni enturbian su experiencia. Es que da igual, me explico, es que da igual. Esto pasa, por ejemplo, con la maquetación. Y es curioso porque es un gran ejemplo de Pareto. Aquí tienes otra ley que además va muy bien. Esta ley que dice que el 20% de los resultados se lo chupan el 80% del esfuerzo. O mejor dicho, el 20% del esfuerzo da el 80% de los resultados y al revés. Hay un 80% de las cosas, un 80% de las cosas de la gente fuerzas que dan el 20% de resultados. Me explica como el culo, pero lo vas a entender ahora muy bien. Hay 3 reglas en maquetación que son una auténtica jodienda. 3 reglas de cómo hay que maquetar, ¿vale? Y son una jodienda porque las tienes que ir revisando tú a mano. No hay una manera cómoda y eficiente de que un programa de maquetación te las haga. O sea, no lo detecta rápido, no lo ve bien. Entonces tienes que ir ahí, línea por línea, mirando que esté todo bien. Y yo durante muchos años he revisado esto al dedillo. O sea, la inmensa parte del tiempo de maquetar un libro se me iba ahí. O sea, el 80% de maquetar un libro se me iba en estos detallitos. Hasta que hay un momento que dije, pero bueno, o sea, ¿cuánto tiempo estoy invirtiendo yo aquí? ¿Y esto para qué? ¿A quién coño le importa? O sea, ¿hay alguien más, además de yo y de los 3 frikis de la maquetación, de esta gente que ha estudiado maquetación? No, es que no, el libro de maquetación dice esto. Bueno, además de esos, ¿hay alguien a quien le importe que esto no esté hecho así? Y la respuesta es que no, obviamente. Y llegué a esa conclusión no solo porque dejé de hacerlo y absolutamente nadie se quejó ni dejaron de comprar mis libros, más bien al revés, hacía más libros, con lo cual me compraba más, sino porque tenía también la prueba de que grandes editoriales con grandes tiradas y miles de ejemplares, tú coges uno de esos libros y está lleno de errores de maquetación de estos, está plagado. O sea, tú coges por ejemplo un libro de Stephen King y es que está lleno hasta arriba, y de otros más graves, y la gente no se queja ni deja de comprarlos. ¿Me explico? Entonces tú lo disfrutas igual, tú coges el libro de Stephen King, te lo pasas igual de bien. ¿Para qué le voy a meter más tiempo a esto, no? Entonces, exactamente eso mismo pasa con la corrección. Llega un momento que los errores o los cambios que vas a meter son tan minúsculos que nadie se va a dar cuenta y no les va a importar si están ahí. Esto, si tú escribes sucio, que era lo que te decía antes, ten en cuenta que a lo mejor vas a necesitar una capa extra de corrección, porque además hay otra ley que se aplica ahí, y es la de la saturación. O sea, llega un momento que si un texto está muy muy mal de partida, el corrector llega un momento que se satura y no ve cosas. Los fallos empiezan, se enturbia la vista y no los ve. Entonces a lo mejor ahí hace falta meter otra segunda corrección extra para tal. Vale, este es un caso puntual. Pero nada que escribas medianamente bien, que es la inmensa mayoría de la gente. Es decir, aquí hay una campana de Gauss, hay unos pocos que escriben muy muy mal. O sea, digo, de gente que se dedica a escribir de manera recurrente, ¿no? Que su manera de escribir es esa. La gran mayoría escribe medianamente bien, es decir, un par de revisiones total. Y luego otros que escriben súper limpio. Bueno, tú vas a estar en el medio casi seguro. Así que no te preocupes. Grábatelo a fuego. La inmensa mayoría de los fallos pasan desapercibidos a la gente. Así que tu misión como escritor va a consistir siempre en generar un texto limpio en el menor tiempo posible. ¿Vale? Esa es la misión, porque el tiempo extra que le dedicas a revisar, sobre todo al principio, cuando el gran obstáculo es crear inercia y escribir, no estar revisando y hacer textos perfectos. Entonces, el tiempo extra que le dediques a revisión, todas las revisiones extra que le estás metiendo, es tiempo mal gastado. Y tiempo mal gastado son novelas que no habrás escrito cuando te mueras. Y eso sería una lástima, ¿verdad? Esto es una cosa además que yo vivo permanentemente con eso en la cabeza como escritor. En plan, llegará un día que me muera y todo lo que no haya escrito no se ha escrito. Se habrá quedado ahí sin escribir. Todas estas ideas magníficas que tengo apuntadas en un bloc de notas. Y como no hay nada que más lástima me dé que descubrir autores que vieron su producción truncada, como por ejemplo con Clifford Ball, que murió y no escribió 6 relatos, no escribió más, 6 novelitas cortas. Dice, joder, este tío si hubiera llegado hasta los 90 hubiera sido una pasada. Si en vez de 6 textos hubiera hecho 100. Pues precisamente por eso me doy patas en el culo y me dejo de mierdas. Porque lo que quiero es escribir todo lo que pueda. Y tú deberías recordarte lo mismo. Cuando tengas esa sensación de, hostia, es que este texto necesita por lo menos otras 3 correcciones. Nada, 3 correcciones que haces
Son 2 relatos, 2 capítulos, una novela que dejar de escribir. Y ahora, para terminar, ¿vale? Para que tengas una pequeña referencia, una pequeñísima referencia de cuántas revisiones tienes que hacer a tu texto. Puedes hacer más, puedes hacer las que te digo, puedes hacer más. No, perdón, más no, puedes hacer menos, pero no puedes hacer más, ¿vale? O sea, las que te digo como mucho, bajo ningún concepto más. 3 revisiones, como las que te decía al principio de los porcentajes. 3 revisiones son el máximo de revisiones que deberías hacer a un texto. La primera, ¿vale? Va a ser estructural. Ahí tienes que ver si te lo lees por encima. Esta es una lectura muy por encima. Te lees la historia. Tiene sentido todo, hay ritmo, hay tensión, hay lógica narrativa, los personajes no hacen barbaridades, no cambia de nombre por el camino y de repente Wilbur se llama Johnny. Ese tipo de cosas, ¿vale? Esa es la primera, estructural. Que todo tiene sentido, muy ligera, muy por encima. De hecho, a veces la puedes seguir haciendo sobre la marcha, sobre todo si haces paradas para escribir. Es decir, un día te pones y sacas 6.000 palabras, quieres hacer 12.000 y te tienes que volver a sentar otro día. Vale, pues ese segundo día, a lo mejor antes de empezar, lees por encima para coger el tonillo y ya estás haciendo una revisión estructural. Muy ligera, ¿vale? Porque, de hecho, si te digo que te pongas a revisar antes de escribir, tenemos un problema, no te estoy diciendo eso. Primera revisión estructural. Segunda revisión estilística. Aquí, frases, tono, afilas la escritura. Es que esta expresión suena rara, aquí es donde el pensar si cambias oscuro por tenebroso tiene sentido. Solo aquí. Aquí revisas un poco todo eso. Y la tercera es la ortotipográfica. Porque aquí ya no cambias nada del texto, ¿vale? Aquí ya no tocas absolutamente nada. O sea, aquí lo que has escrito antes es como está. Aquí te limitas a revisar que haya faltas, comas, guiones, que hostia, me he comido aquí no sé qué. Punto. Y fin. Ya está. 3 revisiones. No necesitas más. De hecho, si pueden ser 2, mejor que mejor. Yo ahora, por ejemplo, que estoy centrado mucho en agilizar la producción, escribir más rápido, escribir más, sobre todo para intentar escribir todo lo que quiero escribir antes de que me pase nada, yo hago solo una revisión. Solo una. Y luego pido a alguien que me haga una segunda revisión, ¿vale? Para que pesque todo lo que me ha dejado. Es decir, hago una en la que junto la estructural la llevo ya muy clara en la cabeza y hago una estilística y ortotipográfica. Y como sé que en esa estilística voy a cambiar cosas y me voy a dejar a lo mejor el típico artículo que queda colgando, todo eso, ya que lo revise otra persona desde cero. A ver, no te van a salir los textos perfectos. O sea, olvídate de esto, no te he dicho nada, pero hazte la idea de que siempre va a haber erratas en los textos. De hecho, esto es una ley no probada, que tú corriges un texto, o sea, aquí en la editorial revisamos 3 personas, 4, y luego llega el libro, lo abres y te vas a encontrar una cosa en la primera página. Matemático. O sea, una realidad. Entonces, despreocúpate. Despreocúpate, no sean los textos perfectos. ¿Y qué? O sea, siempre va a haber erratas, pero lo importante es que el texto quede hecho, ¿vale? Eso es lo primero. Lo más importante es que el texto quede hecho. Un texto hecho es una victoria. Luego ya, lo segundo, que el lector además se lo pase bien. Eso ya, si consigues esas 2 cosas, magnífico. El resto, o sea, que el libro gane un premio de la RAE por corrección ortotipográfica, ¿para qué? Lo importante es que te lo lean. Así que eso, 3 revisiones como mucho y a correr. Y eso es todo lo que te cuento hoy. Y no olvides hacer las cosas de YouTube, ya sabes, me gusta, suscribirte, darle a la campanita y compartir con ese cuñado tuyo al que le gusta señalarte hasta el último error en lo que haces, porque así se va a dar cuenta de lo estúpido que es y de lo objetivamente superior que eres tú. Te agradezco que hayas visto hasta aquí, nos vemos la próxima semana y mientras tanto recuerda, ponte a escribir y déjate de mierdas.